Bueno, muchas gracias. Yo también soy un defensor de la industria. Solo que digo el campo, la industria verde, que es el título de un programa de cable que tenemos desde hace muchos años en Canal Rural, que es una especie de reality show de la producción de la industria rural, que no es solo la transformación, sino que es también la generación de productos agrícolas. La verdad que para mí es fantástico poder polemizar y debatir con Enrique, porque ustedes saben, yo fui empleado de Enrique. Cuando tuve que dejar el periodismo en el año 76, yo no solo fui, digamos, miembro del gabinete de Giberti en la época de Cámpora, sino que también en la época de Perón. Y nos fuimos cuando tuvimos que irnos porque estaba dando vueltas la AAA, atacando algunos de los programas que estábamos impulsando en aquel momento, como ley agraria e impuesto a la renta potencial de la tierra. Volví al periodismo hasta el año 76, trabajando en el Cronista Comercial, y tuve que retirarme cuando sucedió el golpe militar por consejo de un marino que había asumido como interventor de la Secretaría de Agricultura. Entonces me fui a trabajar al interior, me fui a trabajar al campo, tuve algunas ofertas para irme a Formosa, a las Lomitas, donde estaba preso en aquel momento. Pero finalmente aterricé en la Pampa Húmeda y con unos pequeños ahorros y unos pesos que me dieron cuando me retiré forzosamente del Cronista, que se había vendido con Perrota desaparecido en ese momento, me compré una máquina fumigadora. Con esa máquina fumigadora empecé a tomar contacto con el sector agrícola. Yo ya lo conocía, yo ya desde los tiempos de la facultad iba al campo y empecé a amar la tecnología, y me pareció fantástico poder dedicarme a brindar servicios. Tuve una pequeña compañía que brindaba asesoramiento y servicios de aplicación de productos, y fui invitado a sembrar con algunos chacareros, algunos pequeños productores vecinos, donde yo ponía los insumos, les hacía los tratamientos y ellos manejaban un poco la producción. En ese menester me llama un día alguien, Inta Pergamino y demás, con Enrique había algún contacto, y me dice: Enrique fundó Cisagro. ¿Qué es Cisagro? Y anda a verlo, te va a interesar y quiere hablar con vos. Bueno, fui y empezamos a conversar sobre esta inquietud de crear una empresa que se dedicara a los sistemas agroindustriales, y me pareció fenómeno. Entonces mi propuesta fue: mira, esto que estoy haciendo yo, que es empezar a sembrar, me parece que es un negocio que si hay capital, Cisagro tenía algunos fondos privados que querían invertir en el campo y no sabían muy bien en qué. Yo dije que para mí el mejor negocio es producir el básico agrícola. Lo necesita el país, es una oportunidad, es negocio, y estamos dominando la tecnología que permita generar un gap, digamos, alguna diferencia con lo que hace el estándar, y que eso permitiera hacer un negocio. Bueno, empezamos a sembrar. Les estoy hablando del primer pool de siembra que hubo en la Argentina, que fue organizado por Cisagro, y conmigo como técnico, y algunos ex Inta Pergamino, que se tuvieron que ir también, acompañando todo ese proceso. ¿Qué es lo que hacíamos en aquella época? Yo quiero comentarles también que yo hablo de la segunda revolución de las Pampas, que ya la vislumbrábamos en aquel momento, porque veíamos que había una brecha tecnológica muy interesante que se podía capitalizar en mayor producción para el país y mayor rentabilidad para un inversor que quisiera probar suerte en el riego de la agricultura, que como vimos tiempo después era muy riesgosa, porque no anduvo muy bien ese negocio, pero quedó siempre sembrado. Fue la primera siembra, digamos, de este sistema de una organización de la producción entre los sin tierra y con capital o capacidad organizativa, y productores que podían ser pequeños, medianos y grandes, que tenían tierra disponible y que preferían a veces darla en arrendamiento.
En aquellos tiempos veíamos que estaba llegando nueva tecnología de la mano de la soja, que era una novedad absoluta. Y después les voy a comentar brevemente cómo se origina esa novedad en la Argentina. Pero unos años después, ya en el año 83, ya Cizagro no estaba operando con el mismo dinamismo, estaba haciendo otras cosas, no recuerdo qué, hubo problemas gravísimos, como la desaparición de algún compañero en aquel momento, y Cizagro fue dejando negocio que era, ya les digo, de alto riesgo. No siempre, por más que aplicáramos las mejores técnicas, obteníamos los resultados que esperaba un ingeniero industrial. Si pongo 10 unidades de insumo, tiene que haber 20 de producto. Bueno, acá poníamos 10 unidades de insumo y a veces había una de producto. Y dice, ¿pero cómo? Y sí, mirá, la sequía, la inundación, llegó tarde la máquina, el lote se perdió. Y se perdieron unos cuantos lotes. Pero ya había antecedentes que iban a desembocar en que en el año 83 el doctor Adolfo Cosia hicieron un libro que se llamaba La Segunda Revolución Agrícola en la región pampeana. Estamos hablando mucho de la segunda, ¿no? Bueno, la primera fue la de la conquista territorial, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. La segunda es la revolución tecnológica, que se amasaba porque había elementos nuevos y Cosia ya lo veía. Cosia hoy debe tener 93, 94 años, no sé si vive, es del año 30. Pero bueno, le rindo homenaje porque él vio lo que se estaba viniendo. Ya habían aparecido los híbridos de maíz en los años 60. Habían llegado los trigos mexicanos, llamaban, que tenían genes japoneses de enanismo, desarrollados por el INTA con el apoyo de un organismo internacional en México, que era el CIMIT, financiado por la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Fíjese lo que era ya la globalización del negocio de la genética hace 50 años. Acá en el INTA de Balcarce se había elaborado un plan con fondos del Banco Mundial, se llamaba Plan Balcarce de Desarrollo Ganadero, donde fueron las mejores cabezas de la tecnología ganadera de la Argentina. Como resultado de eso se crea la Facultad de Agronomía de Balcarce, que en realidad es filial de la de Mar del Plata, pero con un sesgo ganadero muy fuerte, con la impronta marcada por estos tecnólogos. Ahí la propuesta era praderas mejoradas con hiperfosfato, un herbicida que venía de Nueva Zelanda, digamos, porque la Argentina no tenía fósforo. Era una tecnología típicamente neozelandesa. Yo discrepaba con eso y me encontraba mucho más en la línea de lo que era la Facultad de Agronomía de Buenos Aires con los pioneros de la agricultura sustentable, uno de los cuales, Jorge Molina, es un hombre que nos enseñó muchísimo, es el primero que me llevó al campo y me mostró que había que hacer rotaciones entre ganadería y agricultura para apuntalar mutuamente estas actividades. Pero no teníamos los insumos y las herramientas tecnológicas que van a ir explotando en los años subsiguientes. Tuve de profesor al pionero de lo que es el concepto de la industria agrícola, que es el gerenciamiento de la fotosíntesis. Señores, la fotosíntesis es un fenómeno maravilloso de la naturaleza que solo hacen las plantas y que es la conversión de la energía solar en producto. Y el alimento para todo esto es el dióxido de carbono que está sobrando. O sea, que tenemos dióxido de carbono para gerenciar mucha más fotosíntesis en el futuro. Tecnología, que es el tema de hoy, es bajar el costo medio. Después hablamos de tecnología social, de impacto social y demás. Pero por definición, tecnología es bajar el costo medio. ¿Y cómo se baja el costo medio? Aumentando los rindes. Y rinde no es solo el rendimiento máximo, sino el rendimiento inteligente. Unidades de insumos y unidades de producto. Entonces, cuando se habla de valor agregado, yo digo, ¿qué es valor agregado? No es grado de elaboración, no es sofisticación, no es lo que nos parece. Valor agregado es relación insumo-producto. ¿Cuánto pongo y cuánto obtengo? Y nos cuesta mucho entender, entonces, que un grano de trigo, ¿no es cierto?, o una semilla de soja, un grano de soja, o grano de maíz, es un producto de altísimo valor agregado que muy difícilmente pueda superar cualquier proceso de elaboración industrial a partir de ellos. Cuando llegó acá Gaboto y sembró sus primeros 30 granos de trigo, cosechó 300, o sea, 10 granos por cada semilla que plantó. Hoy cosechamos 300 granos por cada semilla que plantamos. La diferencia es tecnología. Lo original era naturaleza.
que ya tenía algo de tecnología, que era la que traían los conquistadores. En la facultad teníamos los pioneros de la biotecnología. Nosotros teníamos gente que hacía mutagénesis hasta usando radioisótopos, es decir, irradiaban granos para hacerlos mutar y lograr estos cambios. Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, años 60 y 70. Y tuvimos también ahí los pioneros de la intensificación ganadera, que la Argentina también está viviendo, aunque no se escribe ni se habla mucho de ello, porque no se hubiera explicado esta fenomenal revolución de las pampas, con un aumento de un 50% de la superficie sembrada y prácticamente haber podido sostener el stock ganadero hasta que errores de política hace 5 o 6 años terminaron de explotar en un momento donde la cohesión venía muy ajustada y nos comimos 10 millones o 12 millones de cabezas en un año. Pero hasta ese momento el avance de la agricultura había sido compatible con el sostenimiento de la ganadería, gracias a la que la ganadería también estaba sufriendo o experimentando un enorme proceso de cambio tecnológico. Les voy a hablar un poquito de la soja y de su tecnología. Y lo primero que les quiero decir es que la soja es peronista. No solo porque Perón hablaba de ella ya en los años 50, sino porque en aquella epopeya del año 73-74, y de la mano de quien era nuestro jefe en agricultura en aquel momento, que era Armando Palau, trajimos las primeras semillas de soja que hubo en la Argentina para sembrar en gran escala. Hasta entonces teníamos algunas variedades que habían entrado hacía muchísimo, que se iban multiplicando año tras año, pero no teníamos la última semilla. Y la soja no rendía, la soja baneaba, se decía. Llegaba al momento de la floración, se generaban las chauchas, progresaba y después se iba en vicio. O sea, la planta crecía y no prosperaban los granos, fracaso tras fracaso. ¿Qué pasaba? Y parece que no dábamos con la variedad adecuada, qué sé yo. En un año dijimos, traigamos semillas de distintos lugares, distintos ciclos, según la experiencia que había, y entonces se le pidió, acuérdense, año 74, fue el mismo año del operativo Dorrego, y fue en paralelo. Se consiguieron 2 Hércules de la Fuerza Aérea, y fue mi amigo, compañero de facultad en aquel momento, el Turco Zabal, que murió, a buscar esa semilla. La semilla llegó a Aeroparque, y de ahí salió en camionetas, estaban todos los semilleros esperándola, pronto despacho al campo a sembrar, porque era el mes de noviembre, y ya había que sembrarla. Al año siguiente hubo semilla para todos. Hasta ese momento la soja no despegaba, entre otras cosas por falta de semilla. Y empiezan a surgir algunas compañías de semilla. Antes, te digo, el famoso Yuyo baneaba. ¿Por qué la soja es peronista entonces? Y esto se la trancó, como suele suceder. Bueno, se trabó. Un exceso de energía. Bueno, no importa, podemos seguir igual. Bueno, hay que apagar. ¿Sí? Bueno, continúo, porque esto ya lo he dicho alguna vez, así que no me lo acuerdo. A partir del año 74 empieza la expansión fenomenal. Pasamos de 100.000 hectáreas de cultivo a 20 millones en la última campaña. Esta seguramente va a subir un poco, se sigue incrementando, si bien ya ahora con un ritmo muy inferior al que experimentó del año 96 al 2005-2006, donde se empieza a perder dinamismo. 2008 fundamentalmente, creo que el conflicto de la 125 tiene un impacto de mediano plazo, que lo estamos sintiendo porque estábamos llegando rápidamente a las 100 millones de toneladas con 50 de soja, y ahí quedamos, y desde aquel momento nunca más alcanzamos niveles de productividad o de producción cercanos a las 100 millones de toneladas. Tampoco este año vamos a estar en algo muy superior a eso. Pero la dinámica de todo el proceso de la pampa húmeda tuvo que ver con el desarrollo tecnológico de la soja. ¿Qué tecnología usábamos en los tiempos de Enrique Martínez y Cisagro? Utilizábamos la labranza convencional, arado. El arado es lo que da vuelta a la tierra. Cuando damos vuelta a la tierra quedan cascotes, digamos, queda la tierra bruta, hay que refinarla, entonces pasamos lo que se llaman rastres de discos,
que son esos implementos que tienen casquetes, como dijo, que desmenuzan la tierra, y después de eso seguimos desmenuzando con rastras de dientes, y después de eso aplicamos un rolo que rompe todavía más los cascotes, y después usábamos, digamos, un rabasto, que era una especie de pala que pasaba y emparejaba los campos. Consecuencia, erosión. Entonces se empieza a decir, y con buena razón, que la soja estaba impulsando o acelerando los procesos de erosión, lo cual era estrictamente cierto. ¿Por qué? No porque la soja fuera erosiva, sino porque el sistema de producción que estábamos usando en aquel momento era erosivo. Exponíamos la tierra a la degradación de los rayos solares y a la evaporación del agua, con lo cual después el cultivo era mucho más riesgoso porque nos faltaba humedad. Usábamos Treflan, un herbicida que ya se erradicó. Treflan era un herbicida que se aplicaba sobre el suelo y tenía una virtud, que era residual, duraba mucho tiempo. Lo aplicábamos sobre el suelo y teníamos la garantía de que durante bastante tiempo no iban a hacer nada. Algunas cosas nacían igual, las peores, Sorgo-Alepo y Veramón, que fueron nuestras malezas peores. Bueno, pero usábamos eso. Usábamos endosulfán como insecticida, o Lorsban, que era un fosforado. ¿Entiendes? Cuando llega en el año 96 la famosa soja RR, la soja transgénica, todo lo que tiene la soja transgénica es que es la misma de antes, pero le pusimos un gen de insensibilidad al glifosato. O sea, la planta no se entera que le pasaron eso. El glifosato es un herbicida que inhibe una enzima que es fundamental para el proceso de fotosíntesis. No afecta a nadie del reino animal, afecta exclusivamente al reino vegetal, porque afecta una enzima que gobierna el proceso de fotosíntesis. ¿Qué pasó? Se descubrió que había una plantita que lo toleraba. Entonces le insertaron el gen de esa plantita a la soja y lograron que la soja también fuera insensible al glifosato. ¿Qué logramos con eso? Que podíamos aplicar un herbicida muy potente, muy poderoso, muy eficiente a un cultivo que antes no lo toleraba. Entonces la soja, tolerante al glifosato, habilita un nuevo sistema de producción, porque ahora la podíamos sembrar, no necesitábamos más hacer todos los trabajos previos para aplicar el Treflan e incorporarlo, sino que ahora sembrábamos la soja, la pulverizábamos con este herbicida y se controlaban todas las malezas. Sabíamos que un día eso se iba a acabar, estas tecnologías, porque la naturaleza siempre se revela y nos opone nuevos enemigos. Bueno, llegaron nuevos enemigos. Por usar este herbicida apareció alguna planta resistente, otra tolerante, y hoy tenemos un complejo de malezas nuevas que van a requerir otras herramientas, que seguro van a ser otros herbicidas, pero siempre dentro de la línea de productos que no se aplican ya sobre el suelo, sino que son productos que se aplican sobre la planta objeto, sobre la planta blanco, liquidamos esa planta y está. Ese es el famoso tema del glifosato y de la soja transgénica. Al maíz lo comían los bichos, la famosa diatraea, un perforador que se comía los granos, y a los granos que no se comían igual los carcomía un poquito y después entraban hongos y se producían aflatoxinas, que son hongos peligrosos para la alimentación animal y para la alimentación humana incluso. Y hay exigencias crecientes de control de aflatoxinas, y gracias a la biotecnología se consiguió insertar un gen que inhibe a las isocas, digamos las orugas, los gusanos que perforan el maíz. Es decir, una planta que genera su propio insecticida. Antes ni siquiera se podía fumigar, no se podía pulverizar el maíz porque es una isoca que de muy chiquitita se metía dentro de la planta y ya no la podíamos parar ni con ningún producto. Bueno, ahora no se pulveriza, no se ataca, estamos ahorrando insecticida. Esos son los dos grandes eventos biotecnológicos que se han incorporado en la agricultura pampeana en los últimos años. Esta máquina es el primer mosquito, como le llaman ahora, que hubo en la Argentina. Esta es con la que hacíamos las aplicaciones con él. ¿Saben quién fabricó este mosquito? Yo. No había. Tuve primero uno que me hizo un herrero, por ahí,
Campañaro, con todo requecho. Yo digo, ¿por qué no lo hacemos bien? Y lo hicimos bien. Por supuesto, me fundí. Pero fui industrial también, y lo sigo siendo. No me fundí, no me fue bien con la fabricación de eso. Volvimos a la siembra y a todo eso. Y al periodismo. Bueno, gracias a la siembra directa, con la cual empezamos a combatir la erosión, que se facilita la siembra directa por la existencia de la soja tolerante al glifosato, y el glifosato como herbicida amigable con el medio ambiente, porque ¿sabe qué? Se aplica sobre una planta, mata la planta y desaparece, cumple su función. Eso es todo lo que es el glifosato. Ni lo hagas ni no lo hagas, es eso. Ahora, ¿saben qué permitió? Pasar de 4 millones de hectáreas a 20 millones de hectáreas. ¿Y dónde robamos esas hectáreas? Y se las robamos a Rufino, a Laboulaye. ¿Saben qué era Rufino, Laboulaye? La capital nacional del Gramón. Campos con 0,7 vacas por hectárea, productividad bajísima, no servían para nada. No se podía sembrar y la ganadería, no se podía sembrar una pradera, y la ganadería que se hacía ahí era de bajísima productividad. Ahí estuvo la revolución de la soja. ¿Saben qué hay ahora? En Rufino, Laboulaye, todo lo que es la Ruta 7, la Ruta 188, hay soja, pero hay también maíz, hay trigo, hay girasol. Y saben que hay gente. Los desiertos verdes eran los de antes. Ahora hay pueblos con camioneros, con plantas de silos, con pileta en las casas de los chacareros, porque viven mejor. Fue una verdadera epopeya, como lo fue también lo que se hizo en la tecnología de procesamiento posterior. También fue tecnología haber liberado los puertos, haber liberado la posibilidad de que la gran agroindustria internacional viniera a instalarse a la vera del río Paraná, pero también en el interior, para procesar todo este flujo de producción creciente. Y hoy llegamos a tener una capacidad de producción superior a la cosecha actual. ¿Por qué? Porque se preveía que a esta altura de la Suaré tendríamos que estar en 60 millones de toneladas de soja. Y hay capacidad de procesamiento para 60 millones de toneladas de soja. Sin embargo, tenemos 50, lamentablemente. Pero así todo, la Argentina se convirtió en el primer exportador mundial de harina de soja, y el primer exportador mundial de aceite de soja, y primer exportador mundial de biodiesel que se hace con aceite de soja. Se consume algo internamente, el 5%. El biodiesel no, más. El aceite es el 5% de lo que se consume. Todo va al mercado internacional. La producción mundial de soja se duplicó en los últimos 10 años. La Argentina cumplió un rol fundamental en todo esto. Y esto es consecuencia de dos cosas que las voy a dejar en todo caso para el debate y para luego. Ahora lo único que voy a hacer es, a esta altura, con prescripción médica, tengo que tomar un Actimel. Todos saben lo que es Actimel. Sí, este espacio está auspiciado por Danone, creo que es. Bueno. Pero a mí esto me parece que hay que enriquecerlo con algo. Entonces lo voy a enriquecer con este granulado, que ¿saben qué es? Esto es harina de soja, eso que dicen que es alimento para el ganado. Y la seguimos luego. Ponte adelante, por favor. Me gusta. Me gusta.